equipos de trabajo para generar estrategias exitosas. Llegó el momento de volver a vernos en reuniones productivas y seguras. En San José de Puembo encontrará el ambiente ideal. Amplios salones con protocolos de bioseguridad y 4 hectáreas de jardines para dinámicas grupales. Visítenos en sanjosedepuembo.com o llámenos al 1-800-180-180. San José de Puembo. El momento es ahora. Al invertir en Andalucía, garantiza seguridad y rentabilidad de tu dinero con la mejor tasa de interés del mercado. Y ahora con inversión efectiva ganas más, recibiendo tus intereses por anticipado para que puedas hacer realidad lo que tanto has querido. Asegura tu inversión y comienza a construir tus objetivos con planificación junto a nosotros, porque cumplimos 50 años apoyándote en tus proyectos y seguimos aquí, a tu lado. Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. La Corporación Financiera Nacional continúa trabajando por tu progreso, pero ahora a través de tu banco. Desde hoy, si eres propietario de una micro, pequeña o mediana empresa, podrás solicitar un crédito MIPYMES por medio de tu banco para aumentar la productividad de tus proyectos con una excelente tasa de interés. CFN, somos una banca de desarrollo para un país más productivo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE, Elecciones Generales 2021. Llegó De Una, la app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel, sin usar megas y sin llevar efectivo. Con De Una puedes pagar a tus amigos, a la Besi, el taxi, incluso el mercado. Bájala en tu cel desde la App Store o en Google Play. Más que rápido es De Una, con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y claro, Quito ya tiene su metro, decían, pero claro, ya tiene su metro y esperamos que funcione, que pueda tener una viabilidad. En un diálogo anterior, el ingeniero Edison Llanes nos planteaba las proyecciones y lo que él mismo estaba trabajando y planteando al Consejo. El señor concejal Bernardo Abad nos decía, bueno, hay que definir desde tarifas, ¿no? El metro va a ser un eje, pero hay que trabajar los otros. Y para completar esta visión, también el señor ingeniero César Arias, un experto en movilidad, que además ya le ha servido a la ciudad y que permanentemente dialoga con los medios para visualizar lo que la ciudadanía espera. Vamos por tarifa, vamos por reorganizar todo lo que es la vialidad en Quito, así es que queremos saludar al señor ingeniero Edison Llanes, gerente de Metro de Quito, al señor ingeniero César Arias, experto, como hemos dicho ya, de inmovilidad, y al concejal Bernardo Abad, que ha estado permanentemente trabajando y exigiendo, como es el trabajo, cumpliendo como siempre decimos, cumpliendo lo que le corresponde en fiscalización y también en propuestas. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Antes de ir a lo que ya sería oficial, señor ingeniero don César Arias, le pediría una primera visión. ¿Cómo siente que están respondiendo las autoridades a este gran reto de la ciudad, a esta gran obra? Podríamos discutir ya el trazado, lo que usted quiera. Está ahí. Y esa tiene que ser una especie de respuesta. Esto es lo que hay, ingeniero Arias. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días al señor concejal Abad, a Edison. Un gusto estar con ellos esta mañana. Viendo en perspectiva, a mí me parece que estamos olvidando que el tema del transporte es un tema bastante complejo. Yo lo pasé en la implantación del trolebús, y luego estamos viendo lo que pasa con Cuenca, con el tranvía, y obviamente lo que pasa con el metro. El problema es que el tema de transporte, como nos afecta a nosotros todos los días, entonces, si hay 3 millones de habitantes en Quito, hay 5 millones de opiniones sobre el tema. Y yo creo que ahí hay que tratar de catalizar los temas. Pienso que hay que priorizar lo técnico. He escuchado yo
las intervenciones de los señores concejales del día jueves y realmente con excepciones, o sea, muchas de las personas tienen criterios que ya los salvamos hace más de 20 años con el trole. Entonces se repiten conceptos, no se aporta, no se construye. Yo creo que siendo un tema tan complejo, primero hay que reconocer que es un tema complejo y no salirnos por los lados y tratar de sacar soluciones mágicas que no las hay. Entonces me parece importantísimo un tema de, digamos, de reconciliación entre los técnicos, que yo reconozco que los técnicos han hecho muchos esfuerzos. Mire, hay un estudio del BID sobre las tarifas que está ya más de 3 o 4 años y que nadie dijo nada. En la administración anterior debían alzarse las tarifas. Nadie quiso alzar las tarifas. Se pusieron a hacer comités de movilidad, comités de socialización, toda una serie de pérdida de tiempo, en mi opinión, porque estos temas son técnicos. Y si bien hay que tener la opinión de todos los sectores, pero tiene que decantarse por el tema técnico. Hoy mismo estamos en un problema grave, diría yo, porque tenemos unas tareas importantísimas, como son la planificación del sistema integrado. ¿Va o no va el sistema integrado? ¿Cuándo va? ¿Cuándo están las fases? ¿Cómo se va a hacer? Son temas complicados. La gestión de contratos con operadores, eso tema grande también. Luego, ¿cómo se va a monitorear la operación? ¿Cómo se financiará? Que es otro de los temas sustanciales. ¿No es cierto? Se va a hacer pero usted topa un tema, ingeniero Arias, que es difícil en momentos de pandemia, en carencias económicas, la revisión de la tarifa, y usted ha dicho una cosa que es importante: hay que subir la tarifa. O sea, de los estudios técnicos que usted conoce, ¿no hay otra forma sino subiendo la tarifa? Es una parte del financiamiento. Yeah. Cuando se comenzó con el proyecto del metro y el tranvía de Cuenca, porque ambos son sistemas de riel, yo fui una de las pocas voces que dije, no es conveniente por el tema económico. Los temas son buenísimos, pero Cuenca tendrá un sistema tipo europeo. La pregunta es, ¿estamos nosotros en capacidad de pagar esos sistemas? Ese es el único problema. Claro. Porque Permítame, si nosotros tenemos... Permítame entonces, en virtud de esta ubicación ya del problema, de uno de los problemas, pasar a saludar al señor ingeniero Edison Llanes, el gerente de Metro de Quito, y decirle, bueno, estas son las preguntas que un técnico como el ingeniero Arias y la ciudadanía también se hace, porque le hemos escuchado a él, porque hacemos el seguimiento de los debates que han hecho en el Consejo. Pero le diría, ¿se puede, ingeniero, ya desde el Metro de Quito, la Secretaría de Movilidad, tener una propuesta en donde el eje central, que el ingeniero Arias nos dice, vean, no era lo mejor, pero ya está, tiene esos costos, se puede trabajar y plantear imagínese lo que es revisar la tarifa? No va a ser lo más popular, ingeniero Llanes. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlo, un gusto Gracias. saludar al concejal Abad y a César, un placer verte nuevamente. Bueno, cuando llegamos, el primer día que nos sentamos el 18 de julio del 2019, lo primero que teníamos sobre el escritorio era una carta de los bancos multilaterales indicando que desde octubre de 2018 están solicitando el modelo tarifario, el plan de reestructuración de rutas, la integración de la ciudad y el modelo de gestión para operar el Metro de Quito, de tal forma que se pueda definir si se contrata o no un operador internacional. Esa tarea estaba siendo reclamada por la banca multilateral desde octubre de 2018, es decir, 2 años atrás. Una tarea que nunca fue realizada. Como lo dijo César hace un momento, patearon el problema hacia adelante y hoy nos vemos abocados a tomar una decisión dura que políticamente puede tener consecuencias, pero que es necesaria. A ver, la red integrada de transporte en este momento ya se encuentra diseñada.
Se genera una nueva red en donde los tres subsistemas principales, que serían metro, trole y buses de superficie, se integran a través de un medio electrónico de pago. Este modelo permite que la gente pase de una cobertura de transporte actual del 82% a una cobertura del 96%. Para esto hay que generar varios cambios muy fuertes, porque el problema no es subir la tarifa, el problema es que no tenemos un modelo de gestión para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de transporte. Entonces, como Ecuador tiene 40 años de retraso en lo que es una ley de gestión de transporte, porque ni siquiera existe esa ley, nos vemos abocados en este momento a generar una ordenanza gigante en donde se involucra recaudo, tarifas, un modelo de gestión, cómo se va a administrar los indicadores de calidad, el Fondo Metropolitano de Transporte que se vuelve vital para lograr tener la sostenibilidad de la ciudad y obviamente el resultado de todos estos cambios, la salida de buses en superficie y obviamente también un cambio en el valor del pasaje hacia el usuario, pero garantizando que el usuario pueda tener un techo de tarifa socialmente justa. No es posible que a estas alturas Ecuador sea uno de los pocos países que no tenga planificado cuánto es el gasto en transporte público con respecto a un salario mínimo vital o a un ingreso mínimo vital. Recién lo estamos planteando en Quito, porque en la ley no está. Entonces, ese tipo de detalles son los que hemos trabajado con la misma advertencia. Quizás mediáticamente hubiese sido muy interesante también mostrar esa carta del año 2018, pero no se trata de hacer escándalos, sino de trabajar técnicamente. ¿Qué es lo que hemos hecho durante Pero, ingeniero, meses? No es hacer un escándalo, pero sí vale la pena aclarar por qué han pasado las cosas. Si hay una carta del 2018 guardada, la gente dice por qué se habrá guardado, cuáles son, y que los gerentes digan recién al año y medio que ya están, oiga, aquí había una carta y no han hecho. Sí, no es escándalo, pero sí es un poco ir transparentando la información, ingeniero. La carta se anunció públicamente que existe ese inconveniente, apenas se llegó, fue una de las primeras cosas que se hizo. Quizás la gente no entendió la magnitud de lo que significaba porque siempre se tenía en la cabeza solamente la obra y todo el esquema de comunicación siempre fue transmitir el avance de obra. Pero una obra sola como el Metro de Quito, si no se integra al resto de la ciudad, es simplemente un desperdicio de dinero. Y sí o sí la ciudad tiene que estar integrada con una red de transporte que permita a la gente acceder a cualquiera de los diferentes subsistemas. Eso se vuelve vital y es en lo que se ha trabajado como sector de movilidad, porque esto involucra también cambios en trolebús. Trolebús debe pasar de una empresa ineficiente, grande, obesa, a ser una empresa eficiente al tamaño que sea necesario. El día de ayer en Comisión de Movilidad no se logró un consenso porque obviamente todo lo que es la red de superficie tiene que salir a un nuevo concurso internacional. Pero la sugerencia técnica es que las troncales también estén, porque si existe un operador internacional que tiene la capacidad de brindarnos mayor calidad y mayor eficiencia en superficie también, al igual que un operador internacional en bajo tierra, ¿por qué no dejar o dar paso a ese tipo de necesidades que garantice que la ciudadanía realmente tenga calidad en el transporte público, que es el eje principal sobre el cual hemos trabajado todos estos meses? Permítame saludar entonces al señor concejal Bernardo Abad. Bernardo, la tarea no es fácil. Plantearle, claro, una subida del precio del transporte ya generará reacciones sociales, pero esta visión que tanto el ingeniero Arias como el ingeniero Llanes han dicho, esta visión de una tarifa socialmente responsable, o sea que si hay un subsidio sepamos para quién es, cómo dirigirlo, pero que no se lleven solo el debate a descalificar, que no se lleve el debate a no proponer, sino a asumir la responsabilidad, en este caso sí ya legislativa, que tendría que ver con una ordenanza, como ha dicho el ingeniero Llanes, grande y que busca solucionar toda una cosa integral.
¿Los concejales, Bernardo, estarán preparados para esto? ¿O como dice el señor ingeniero Arias, les he escuchado y manejan un discurso que no sé si puede ser populista, pero que no es fácilmente responsable y que quieren decir solo lo que la gente quisiera escuchar y que no molesten en definitiva, como suelen decir, ¿no? Bienvenido, Bernardo, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Saludos a César, a Edison y a la amplia audiencia de Democracia. Si me permites, Francisco, voy a dar un resumen completito, pero sencillo y claro, sobre lo que ya se está tratando en el Pleno del Consejo. Primero, admitir, como dijo el señor ingeniero César Arias, un conocedor del tema técnico, a quien hay que agradecerle y felicitarle porque ese sistema que lo diseñó él en su tiempo, el trole, hasta ahora sigue funcionando. Desafortunadamente, desde la época que lo diseñó hasta ahora se ha vuelto desafortunadamente, una empresa ineficiente y una empresa que requiere una reestructuración para que pueda seguir funcionando. El proyecto de ordenanza que, como está presentado, elaborado técnicamente por la Secretaría de Movilidad, pasado luego a la Comisión de Movilidad y presentado al Pleno del Consejo, dice más o menos lo siguiente. Primero, lograr una integración de todos los sistemas de transporte, de superficie, el metro y los que vengan quitocables, vengan metrocables, todos los sistemas de transporte que se vengan. Segundo, lograr una integración del sistema de recaudo, pero en base ya no a los sueltos, a los chochos, porque se suelen quedar en el bolsillo, sino en base a elementos o artículos técnicos, en base a una tarjeta o en base a otros tipos de pago. Una reestructuración completa de rutas y frecuencias, y para ello los transportistas privados, las cooperativas, deberán firmar un nuevo contrato de operación que indique claramente que las rutas son del Estado, no son los señores buceros los dueños de las rutas. Cuarto, la creación de un fondo metropolitano de transporte, es decir, una verdadera caja común real, que realmente en la cual se reciban todos los ingresos del día o de la semana o del mes y luego se pague a los transportistas. Y quinto, el pago a los transportistas, a todos los sistemas y subsistemas de transporte, de acuerdo a la calidad fundamental, calidad y kilómetros recorridos. Y de ahí viene la parte de la tarifa. En la parte de la tarifa, según nos ha recomendado técnicamente la Secretaría de Movilidad y está especificado en este proyecto de ordenanza, la tarifa, dicen ellos, debería costar 35 centavos para el transporte de superficie, buses, trole, eco, etc. 45 centavos para el metro. Y una tarifa de integración, es decir, una persona que utilice los dos sistemas, pague 65 centavos, es decir, menos de los 80 que costaría, pues, si uno paga 1-1, digamos. Eso es importantísimo, que va a traer problemas, por supuesto, pero como detalle, Quito es la única ciudad del país, este momento, que no ha subido el costo del transporte. Desde hace 17 años los buses siguen cobrando lo mismo, 25 centavos. Y esto es un asunto que desafortunadamente se ha vuelto político, no técnico. Pero, ojo, al alcalde y a los concejales no nos eligieron como estrellitas de Navidad, nos eligieron para administrar una ciudad, el alcalde de la parte ejecutiva y nosotros para ayudarle desde la parte legislativa. ¿Que va a traer problemas? Por supuesto. ¿Que va a ser incómodo para el ciudadano? Por supuesto. Pero, ojo, si es que esto no va, sobre todo esta tarifa, desafortunadamente vamos a tener un déficit que igual lo vamos a pagar nosotros. Porque el metro, solo el metro, vale más de 2.000 millones de dólares. Y si no funciona el metro, va a quedar ahí de juguete caro, de elefante blanco, y lo vamos igual a pagar, quiteños y ecuatorianos. Entonces la situación es muy, muy grave. Incluso con estos montos de tarifas, Francisco, la Secretaría de Movilidad da cuenta que se requerirían alrededor de 40 millones de dólares de subsidios anuales. Tú lo dices, un montón de plata. Por supuesto que es una cantidad de plata. Sin embargo, resulta que hasta este año, solo la empresa metropolitana de pasajeros recibe ese subsidio. Es decir, ¿cuán ineficiente será para que 40 millones de dólares del presupuesto municipal vayan anualmente a la empresa de pasajeros?
Eso hay que hacer, esa reestructuración, eso hay que cambiar. Y si hay que seguir pagando 40 millones de dólares, pero ya para el subsidio de todos los sistemas, es ir bajando. Y conforme aumente la demanda, ¿no?, de 130 que se calcula al inicio hasta 400,000 que podría llegar el metro a tener, el subsidio podría ir bajando. De eso se trata también. Un poco te he dado una visión sobre la ordenanza. Muchas gracias, Bernardo. Entonces, señor ingeniero Arias, estas son las posibilidades. Y ahí le sumo una. El trole que usted le planteó y que como Bernardo lo reconoce y la ha reconocido la ciudad, que fue un modelo que ayudó a crecer, está vigente, ya no es eléctrico. Esas instalaciones, esa obra que usted la inició y la entregó a la ciudad, podría ser nuevamente repotencializada con lo que nos propone Bernardo y bueno, más que digamos no solo Bernardo, sino el Consejo, la Secretaría de Movilidad, ellos tendrán que debatir, legislar ahí. ¿Se puede repotenciar el trolebús, volverlo nuevamente eléctrico? La ecovía podrá pasar a ser ecovía y no esa fumarola que tiene ahí permanente. Ingeniero Arias. Sí, a mí me parece que eso tiene que hacerse, ¿no? Recordemos que el metro nada más que es otra troncal, llamémoslo así. Va bajo tierra y todo, con todos los condicionantes. Y yo escuché a una de las concejalas que dijo el metro tiene que trabajar para la ciudad, no la ciudad para el metro, eso tiene que estar claro. Y si es que vemos en términos de demanda, los corredores de transporte transportaban alrededor de 1 millón de pasajeros. El metro va a transportar, no sé, entre 150 a 200,000 pasajeros. Entonces, hay que tener el balance en cuanto al transporte de la ciudadanía. Y en ese sentido, la ciudad también tiene un compromiso para electrificar el transporte. Y eso se hizo hace más de 20 años con el trole ya. Antes del cambio climático. Entonces hay que preservar el tema eléctrico para el trole porque hay que preservar el centro histórico de la ciudad, entre otras cosas. No se puede meter buses a diésel con pistones y vibraciones y calor, etcétera, a un área que es bastante frágil. Lo mismo la ecovía tiene que electrificarse, pero hay que tener un plan. Yo escucho de que vienen los operadores internacionales, hay que tener mucho cuidado con eso. En primer lugar, para que vengan los operadores internacionales, en primer lugar, transparentan los costos. Y esa es una de las grandes ventajas, y ahí vemos cuánto nos costaría. Segundo, lo que decía Bernardo es importantísimo porque hay que ver de dónde sale el dinero. O sea, yo escuché que el municipio de Quito tenía como 400 millones de dólares de presupuesto este año, algo así, o el próximo año. Han perdido más o menos el 40%, ¿sí? Y van 100 millones al metro, decía el señor director financiero, y 300 son para sueldos y salarios y no tenía para contratar ni servicios de seguridad. Entonces, todos estos temas, yo creo que están puestas las premisas. Pero me parece que hay que desarrollar cada uno de estas alternativas. Los operadores internacionales necesitan garantías de pago. Hay que hacer un fideicomiso, por ejemplo, del recaudo, como muy bien lo menciona Bernardo. Pero el tema es que hay que estructurar ese fideicomiso. ¿Quiénes van a ser los que componen el fideicomiso? ¿Cómo se va a fondear ese fideicomiso? ¿Cómo van a estar las prioridades de pago? ¿En qué tiempos tienen que pagarse? Etcétera. O sea, una cantidad de detalles. ¿Qué banco va a manejar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a pagar? Se le va a pagar al banco. Entonces, todos esos temas hay que tratarlos de tal manera de que tengamos clara la película. Yo estoy pensando de que no debemos caer en el apuro. Me parece, sí, nos hemos demorado, etcétera, etcétera, pero si no planificamos a detalle, ¿no es cierto? Cada una de las cosas podemos tener problemas muy graves. Fíjese, por ejemplo, el cambio de la reestructuración de rutas. Nosotros hemos visto lo que pasó con la reestructuración de rutas del Transantiago. Hubo como 10 personas muertas y hubo como 20 vehículos incendiados. O sea, provocó una reacción social terrible, porque para los que estamos en el escritorio,
decimos, sí, esta ruta tiene que cambiar acá y porque esto es lo más eficiente, pero el día a día de la gente que sale a la esquina a tomar un bus y que el rato menos pensado ni se informó que le cambiaron la ruta, esto es terrible. Yo comentaba justamente con un señor salonero ahí en Santiago y yo le decía, ¿cómo le parece esto? Dice, ¿cómo me parece? Tenemos que volver al sistema anterior, me decía. Le digo, ¿y por qué? Dice, fíjese, antes yo me levantaba a las 5 de la mañana y me iba hasta Las Rencas, que es un sitio central de Santiago. Dice, y el bus me pasaba cada 5, cada 10 minutos. Hoy tengo que tomar un alimentador, tengo que hacer transferencia, tengo que pagar el doble. Dice, señor, y nos llaman los Tigres de América, los Jaguares de América. Le digo, ¿y qué se debe hacer? Regresar a lo anterior, decía. Regresemos a las micros. Y entonces yo solamente me permito sugerir que esto sea un tema muy pensado, muy paulatino, considerando a la gente, porque la gente depende del sistema de transporte todos los días. Los niños ya saben en qué parada suben, ya saben qué bus toman, qué línea toman. Entonces, tiene que ser un tema paulatino. Vuelvo al principio, no es un tema fácil, es un tema complejo. Entonces, tratar de dar soluciones así muy fáciles y muy drásticas puede tener problemas graves. Si no pensamos bien cómo vamos a remunerar a los operadores internacionales, cómo garantizamos la transparencia sobre todo de los procesos, porque para que vengan los operadores internacionales tiene que haber transparencia. Yo soy un firme convencido de que hay que conseguir asistencia técnica internacional para cada uno de los temas, para el recaudo, para la operación, para el sistema integrado. O sea, tampoco somos supermanes, ¿no? Entonces hay que tener la humildad de decir, bueno, ¿quién tiene experiencia en sistemas integrados? Bueno, vamos a traer 2 o 3 personas. Pedir asistencia técnica a uno de los países europeos, sea Francia, Alemania o Bélgica, que son los países que tienen las mejores experiencias en transporte. Hacer un convenio de gobierno a gobierno, pedir que vengan 2, 3 asesores. Nuestros técnicos aquí también sí están capacitados, pero necesitan un plus de experiencia de haber implantado sistemas. Y con eso podemos hacer un plan tranquilo que nos pueda llevar a buen puerto. Pero si seguimos pensando en soluciones mágicas, de que porque tomamos una decisión ahora ya mañana está hecho este tema, este es un problema que se nos puede agravar y se nos puede ir de las manos. Por ejemplo, ahora tenemos algo similar al tema de los subsidios de los combustibles, ¿no es cierto? No se elevó la tarifa cuando se debió elevar, ¿no es cierto? Por N razones. Y resulta que ahora, a pesar de que la tarifa me parece que está alrededor del 7% del salario mínimo vital en cuanto a costo de transporte respecto del costo total, digamos, del ingreso total de los ciudadanos que perciben el salario mínimo, en otras oportunidades llegaba al 15%. Fíjense en que ahora la gente está pagando menos. Pero levantar la tarifa en este momento también va a ser un problema político. Claro, pero ahí dice, ingeniero Álvarez, pero ahí, claro, el tema que nos plantea también el ingeniero Yanes y hacia donde él voy es las reflexiones que nos acaba de hacer y que las ha hecho el señor ingeniero Arias es, vean, sí, y ya se han demorado el tiempo porque otros la han pateado. Tómese un poquito más de tiempo, planteémonos todo. Y esto que no va a ser popular, como ha dicho Bernardo, que hay que hacerlo y que hay que enfrentarlo, teniendo en cuenta que no se incendie la ciudad, que no nos pase lo de octubre, pero un poco teniendo también y comunicando a la ciudadanía la urgencia que esto significa. ¿Cómo trabajar desde el metro, la Secretaría y el Consejo, ingeniero Yanes? Bueno, se ha logrado durante este año cubrir casi la mayoría de temas que mencionaba César hace un momento. Las soluciones mágicas no existen, no, eso no es posible. Las actividades previstas de este momento, lo que nos permite llegar a cabo es que podamos tener un plan de fases de integración. Hay una primera fase en donde trolebús y metro tienen que integrar sus redes a través de tecnología. Eso es inevitable, porque eso nos permite ampliar la cobertura, reestructurar la operación de superficie y en una segunda fase integrar
En una segunda fase, integrar las rutas de superficie como rutas transversales, que es lo que genera realmente el nuevo modelo de integración de transporte. Estos temas se vuelven vitales y hay que hacerlo por fases justamente por las experiencias que mencionaba César hace un momento. Lo importante de todo esto es que ya existe una planificación para tener este modelo. Contamos con el apoyo en este momento de la banca multilateral. En Metro de Quito estamos ya aproximadamente con 10 técnicos internacionales. La idea es también lograr que tengamos técnicos internacionales y un grupo de apoyo también en la empresa Trolebús para que nos permita ver qué eficiencia o qué nivel de eficiencia podemos lograr. Y un tercer punto que estamos en este momento organizando como sector de movilidad, que es tener una unidad ejecutora de esta nueva red integrada de transporte con técnicos internacionales. Todo eso está previsto ya dentro del modelo que se tiene que manejar, pero lo importante de este momento es que hay que separar muy bien las aguas técnicas de las políticas. El lado técnico está diseñado, está muy bien manejado, como lo mencionaba César, la ventaja de tener internacionales, que es la visión con la cual se está creando el Metro de Quito, significa tener una transparencia total de los costos de operación. Y si logramos hacer eso en superficie también va a ser muy saludable para la ciudad porque también vamos a transparentar los costos de lo que significa dar un transporte de calidad. Es vital, es indispensable que ese fideicomiso que se menciona se alimente de tasas que permitan sostener el transporte público, porque si vamos a llegar a una tarifa técnica real, el metro por sí solo, sin integración, tendría una tarifa superior a $1.08, que es con el escenario que nosotros nos encontramos. Pero de ahí trabajar a integrar los sistemas para ir bajando los costos, ha sido un trabajo arduo que nos ha tomado tiempo, aparte de la obra, obviamente, aparte del modelo de metrocultura y aparte de todos los demás elementos que significa poner una ciudad a operar con un nuevo sistema de transporte. Con las consideraciones, quizás, ingeniero, con las consideraciones que ha hecho el señor ingeniero Arias, uno dice, habrá que tomar en cuenta entonces esta reestructuración que no le cambie la vida a la gente. Tiene que cambiarle la vida a la gente, pero para mejorar, en mejora, no en mal. Y eso significa tener mucha estrategia de comunicación, que es parte del proceso de metrocultura, es parte de los procesos de socialización y la integración. Va hasta un punto que, por ejemplo, no podemos tener señalética diferente. Es impresionante la desorganización que existe. No es posible que Trolebús tenga un tipo de señalización, la Ecovía otro tipo y el otro corredor otro tipo. Lamentablemente, detalles tan pequeños como esos se les va a ir también dejando de lado, porque la verdad es que Quito tiene un abandono de aproximadamente unos 10, 12 años en transporte público, porque siempre lamentablemente se lo manejó bajo una visión política. Y ese es el gran problema que hay que solucionar en este momento. Yeah. Bernardo, planteados así los temas, uno dice se lo manejó con una visión política, pero se ve que era una visión política populista que no quería topar la realidad, sino que querían pasar y ser, como algún momento mencionaba, estrellitas de Navidad. ¿Habrá la voluntad suficiente para tratar el tema políticamente, por lo tanto seriamente, sin necesidad de convertirse en el más popular? ¿Habrá la voluntad política en ese consejo dividido a veces en 3, otras veces en 2 y se dan igual, y un alcalde que no siempre le gusta tomar las medidas que hay que tomar, ¿no? Y que dice, vamos a ver, esperemos, esto es técnico, no sabía, no le conozco, sí, yo le nombré, pero no he sabido, no, que juzguen nomás otros. Hay este ambiente que nos exige el señor ingeniero Arias y que todos, y además que lo hace el ingeniero Yanes técnicamente, o sea, dice, vea, yo aquí no estoy para ser popular, esto es lo que hay que hacer. Bernardo. Comienzo con una de tus expresiones. En realidad, el ambiente es difícil en el Consejo, porque hay un grupo de concejales, incluyome, que queremos que esto funcione, porque si no funciona,
realmente se va a ir al caño lo que es la construcción y la operación del metro. Y hay quienes obviamente buscan acciones populistas, porque obviamente esas son las populares, como por ejemplo una tarifa plana, como por ejemplo que no haya contratación de operadores internacionales. Señalo y resalto las recomendaciones y las opiniones del señor ingeniero César Arias. Qué bien, hay que tomarlas en cuenta. Y hay que tomarlas en cuenta incluyéndolas en este proyecto de ordenanza que es técnicamente elaborado, lo hemos analizado, yo soy parte además del directorio del metro, para lo más pronto posible, ese es lo único que discrepo con el señor ingeniero César Arias, lo más pronto posible hacer que eso funcione. Yeah. Recordemos, la constructora Acciona ha dado una fecha para la entrega de la obra física, 31 de marzo, y de ahí habrá unos 4 o 6 meses para que la ciudad reciba, acta de entrega-recepción, digamos, de la obra. Pero también en ese momento debería estar ya contratado el operador internacional para que opere, porque hay 3 posibilidades. La una, que opere la ciudad, algo que incluso rechaza y rechazó el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los bancos que ha entregado dinero en préstamo a la ciudad. Ha dicho, no, señor alcalde, no nos parece conveniente, en una carta dura e incluso diría yo hasta grosera, diciendo, por ahí no va. Segundo, una alianza público-privada. Está correcto, una licitación internacional para traer al mejor operador para que haga esa operación del metro en Quito. El problema está que una APP toma muchísimo tiempo, años, y Quito no tiene ni una sola funcionando. Y la tercera opción, que a mí me parece la más realista, es una alianza estratégica, por la cual operadoras internacionales en el mundo, que ya además vinieron 13, han quedado 10 que tienen interés, y de esas 10 hay 7 que son consorcios que tienen mayoritariamente capitales públicos, que se podría hacer una selección, porque nuestra legislación lo permite. Esta alianza estratégica podría ser, y de hecho a mí me parece la mejor opción, traer un operador internacional de los niveles de Renfe de España, trenes de Alemania, de Francia, que todos han mostrado su interés, el metro de Chile, el subte de Argentina, el metro de Sao Paulo, el metro de Perú, etcétera, que vengan y operen por un tiempo, por supuesto, y también sacar a licitación internacional los sistemas o las troncales de superficie. Eso nos recomienda la Secretaría de Movilidad, que haciendo un análisis técnico con consultores internacionales han presentado como proyecto de ordenanza al Consejo. Me remito a lo que dice el señor ingeniero César Arias. Esto es un tema técnico, y tiene que tratarse como tal. Y yo, sin ser técnico, me he asesorado bien, he estado buscando las opciones, pero no voy a poner soluciones mágicas políticas, porque las soluciones mágicas políticas terminan en populismo barato y desafortunadamente, al cabo del tiempo, lo que podría convertirse en algo barato termina siendo caro y que lo pagan todos los ecuatorianos. Y eso no puede ser. Tiene que ser una decisión técnica, una decisión analizada, bien elaborada, y que va a tener un costo político. Yo creo que sí, pero repito, a nosotros no nos han elegido para ser estrellitas de Navidad, sino para tomar decisiones para la ciudad, para que la ciudad mejore. Y en este caso, no queda de otra. Si bien se seguirá manteniendo un subsidio, porque no hay más, en el tiempo ese subsidio podría reducirse por el aumento de pasajeros en el metro y las cosas podrían cambiar. Pero por el momento no queda de otra subir la tarifa o el pasaje de los buses, la única ciudad en el país que no lo ha hecho, y 17 años que no ha habido subida de pasajes. Y lo otro va a tener una tarifa que, si bien no es el $1.08 que podría costar para que el metro opere sin subsidio, pero son 45 centavos que obviamente pues, es un poco más caro, y para la economía de los ecuatorianos y los quiteños es duro. Pero ¿qué hacemos? Le hacemos que el metro simplemente se pierda y paguemos por nuestra ineficiencia y paguemos por una falta de decisión política los ecuatorianos más de $2.000 millones la obra emblemática de la ciudad, la obra más grande de infraestructura que en este momento se está construyendo en el país. Se puede perder si no tomamos decisiones técnicas, poco duras, sí, eso hay que admitirlo, pero decisiones técnicas y que hagan que este sistema de transporte pueda realmente operar. De lo contrario, no va a operar, literalmente.
Yo quiero agradecerles al señor ingeniero César Arias, al señor ingeniero Edison Llanes y al concejal Bernardo Abad por conversar, por hacerlo públicamente y por traer temas que no son fáciles, pero que hay que enfrentarlos. Comprometerles a los tres para poder seguir analizando, hacer el seguimiento a lo que puede resolver el Consejo, en dónde van a estar lo que suelen decir los nudos críticos, y algunos dicen otra cosa que no voy a repetir en público, de los nudos críticos. Eso es importante, agradecerles nuevamente a los tres. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero Arias, ingeniero Llanes y concejal Abad. Gracias, buenos días. Encantado. Estaremos en contacto. Buen día con todos. Buen día. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro